Y bueno, pues esta semana mi peluquero tenía todo lleno, estaban todas las peluquerías a tope con el tema de la feria y bueno, tuve que buscar una, la que ya había visitado una vez, pero que la llevó un chico muy joven. Pensando en la feria, yo he ido nada más que a la feria, nada más que creo que una vez en mi vida. He ido aquí a la feria de Sevilla, así que me quiere invitar. Puedo probar la experiencia, pero me llamaba la atención eso de la noche del pescadito. No sé por qué la idea de sentarme alrededor de una mesa con amigos y compartir una cena pues me resultaba algo que me llamaba la atención. No sé si a lo mejor echo de menos el pescadito que me comía en Ceuta, que hay muy buen pescado allí, pero tenía ganas. Entonces me senté allí en la peluquería y estaba el muchacho, como he dicho, un muchacho joven, y había una muchacha joven también sentada allí que se estaba haciendo compañía y estaban hablando entre ellos y decía, oye, ¿vas a ir a la feria? Y el muchacho decía, sí, yo creo que voy a ir mañana. Y decía la muchacha, dice, a la noche del pescadito, dice, ni que tuvieras 40 años. Y yo miraba así como de reojo, como diciendo, y decía la muchacha, dice, estoy deseando que llegue el verano para no saber ni en qué día vivo. Y yo pensaba, madre mía, digo, me estoy volviendo un viejuno, ¿eh? ¿Cuánto hace que eso no me pasa a mí? Se pusieron a hablar de... Oye, ¿viste ayer la Isla de las Tentaciones? Ostras. ¿Viste el último capítulo? Y yo estaba pensando para mí, yo no he visto ni el primero. El último, mucho menos. Pero no sé si sabéis en qué consiste el programa este de la Isla de las Tentaciones. No voy a decir que no lo conozco porque sería un hipócrita, pero es verdad que nunca lo había visto. Y creo, porque lo he buscado, no porque lo sepa, aunque sé que muchos de vosotros seguro que lo veis, consiste en que 5 parejas se van a una isla y comparten vida durante unos meses o un tiempo, no lo sé, con un grupo de solteros y un grupo de solteras. Así que, bueno, es todo muy educativo, ¿no? Entran en esta isla básicamente para ser tentados. Entran para explorar la vulnerabilidad de sus parejas. Así que, bueno, pues no me parece lo más adecuado, ¿no? Pero cada cual que elija dónde quiere estar, ¿no? Pero realmente sí. Están luchando ahí las parejas con sus tentaciones más carnales, ¿no? Con sus pasiones más carnales. Pensando en el tema de la tentación, para los cristianos, la tentación no es otra cosa que la antesala del pecado. Es lo que viene justo antes de que tú caigas en pecado. Es importante que conozcamos la tentación y que aprendamos a combatirla, para que no podamos caer en el pecado. Y hoy lo vamos a hacer estudiando no la isla de las tentaciones, sino el desierto de las tentaciones. Aquel pasaje en el que Jesús es tentado por el diablo en el desierto. Que por otro lado no te has pensado a pensar que en ese momento en que Jesús era tentado solo estaba Jesús. Con lo cual está narrado en los evangelios porque Jesús así lo quiso. Y porque Jesús seguramente lo contó a sus discípulos. Así que vamos a hablar de este pasaje que está en Mateo 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra.
Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Este pasaje en el que Jesús es tentado viene en los evangelios narrado justo antes de lo que fue el comienzo de su ministerio aquí en la tierra. Viene justo antes de que fuera bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieran y el Espíritu de Dios descendiera sobre él. Me resulta muy curioso que sea de esta manera. Y es que la tentación llega especialmente a tu vida después de tu conversión, después de que tú entregas tu vida a Dios. Cuando das un paso al frente en la fe y entiendes que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por ti, y tomas conciencia de lo que realmente es el pecado, es cuando comienzas a tener una lucha intensa con las tentaciones. Vivimos en una sociedad en la que la propia satisfacción está a la orden del día. Y es verdad que tenemos esa imagen de los dibujos animados de un diablo y un ángel diciéndote qué puedes o qué no puedes hacer y tentándote. Es verdad que moralmente y socialmente entendemos que hay cosas que no están bien. Cuando no eres creyente crees que hay injusticias. Pero solo cuando has entendido el Evangelio, solo cuando lo has interiorizado, es cuando tomas conciencia de lo que es el pecado y cuáles son sus consecuencias. Es entonces cuando la tentación se hace una lucha real en tu vida. Nadie dijo que cuando te volvieras a Dios, la vida iba a ser más fácil. Probablemente se ha vuelto más complicada y más difícil. Porque a pesar de todo, a pesar de que el Señor nos ha salvado, a pesar de que tenemos una esperanza en Él, seguimos siendo hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores. Solo que ahora sabemos y entendemos que el pecado tiene unas consecuencias que nos llevan a la muerte. Y el mismo Jesús, teniendo naturaleza de hombre, fue tentado. Cuanto menos nosotros. Y la buena noticia de esto es que hemos sido libres, hemos cantado que hemos sido libres de las ataduras y de las cadenas del pecado a través del sacrificio precioso de Jesús. Pero las malas noticias es que la lucha contra el pecado, la lucha contra la tentación se hace cada vez más severa y más dura. Somos llamados a vivir una vida de santidad. Así que, ¿de dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? No sé si te has preguntado esto alguna vez, pero te voy a pedir que me acompañes al Génesis, capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La tentación, inequívocamente, viene de Satanás. El mismo que tentó a Adán en el huerto del Edén, en forma de serpiente. Es el mismo que tentó a Job. Es el mismo que tentó a Jesús en el desierto. Y es que el enemigo quiere destruir todo lo que Dios ha creado. Lo hizo
con el primer hombre y lo hará contigo, que has nacido de nuevo. Somos el blanco perfecto para Él. Nuestras vidas están siendo transformadas y restauradas por el Espíritu de Dios, y Él quiere destruirlas para traer muerte a nuestra vida y para traer muerte a nuestra familia. Dice la palabra en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mas el propósito de Dios, el propósito de Jesús, es darles una vida plena y abundante. El ladrón viene a robarte el gozo, viene a robarte la paz, viene a robarte la vida. Ese es su propósito. Y lo intentará de cualquier manera hasta el final de tus días en este mundo. Por eso tenemos que estar preparados. Porque cada vez que tenga una oportunidad, intentará destruir lo que el Señor está construyendo en tu vida. Gracias a Dios, Jesús vino a darnos, como dice esta palabra, una vida plena y abundante. Gracias a Dios tenemos una esperanza que es más grande que todo esto. Pero una cosa tenemos que tener clara también, y es que dice en el texto que hemos leído al principio, ¿vale? El pasaje de Jesús en el desierto, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El Espíritu de Dios es el que llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado. Y es que la tentación viene de Satanás, pero Dios permite que seamos tentados. En el huerto del Edén, la tentación vino de la serpiente, pero el Señor creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios sabría que en algún momento el hombre podría ser tentado por el diablo para caer. Igual que el diablo le pidió permiso a Dios para tentar a Job. O igual que lo pidió para zarandear a los discípulos como si fueran trigo. Pero si Él nos ama, ¿por qué permite que seamos tentados? Esto es una de esas cosas que Juanjo dice que la anotará en su libreta para que cuando se encuentre cara a cara con el Señor se lo preguntará. Pero la prueba y la tentación forman parte del camino de un creyente. Y aún en esos momentos difíciles de tentación podemos aprender muchas cosas. Voy a pedir que me acompañéis a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Vamos a saltar en algunos versículos. Voy a ser corto, voy a intentar ser corto, Dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo estará entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado, han suspendido el examen de la fe genuina. Corintio nos anima a examinarnos a nosotros mismos. Y cuando somos tentados, cuando estamos en la prueba, podemos conocer dónde están nuestros puntos débiles y trabajar en ellos. No todo el mundo es tentado con las mismas cosas, no todo el mundo es tentado por igual. Todos tenemos nuestras debilidades. Cada uno tenemos nuestras luchas. Y yo no te voy a decir hoy cuáles son tus flaquezas, cuáles son tus luchas, porque tú las sabes perfectamente. Y seguramente es donde más te sientes tentado. En tus debilidades y en tus flaquezas. Por eso es importante que nos examinemos. Es importante que tú examines tu corazón.
Es importante que tú sepas cuáles son tus debilidades para que tú puedas trabajar en ellas y para que el Señor pueda trabajar en ellas. Así que la tentación nos ayuda a descubrir cuáles son nuestras debilidades. Pero dice en 2 Corintios también, capítulo 1, versículos del 3 al 5, 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando pasamos por la tentación, cuando estamos en momentos de prueba, aprendemos a combatirla y aprendemos de los errores para enseñar a otros y ser de consuelo. Así como nuestro Dios ha sido nuestro consolador en esos momentos complicados, en esos momentos de tentación, en esos momentos de prueba, nosotros debemos ser de consuelo para otros. No hay nadie que pueda entender mejor a una persona que está pasando por un cáncer que otra persona que ya lo ha vivido. Una enfermedad tan dura, tan difícil, que remueve no solo tu salud, sino que remueve todo lo que tú tienes a tu alrededor. Solo es entendido por alguien que ha sufrido lo mismo. Por eso cuando nosotros sufrimos en las pruebas, por eso cuando nosotros somos tentados, aprendemos a ayudar a otros que están luchando con batallas similares. Y el consuelo que te ha dado Dios, tú lo puedes ofrecer a otro. Y la tercera cosa es que en momentos de tentación, nuestra ayuda y nuestro refugio está en el Señor. Está en Dios en tiempos de tempestad. Cuando estamos siendo tentados, necesitamos de nuestro Dios para poder librar la batalla. Si no, seguramente caigamos en derrota. Si lo intentamos por nuestras propias fuerzas, acabaremos derrotados al 100%. Por eso, cuando tú te aferras a Dios en momentos de tentación y en momentos de prueba, entonces la dependencia de Dios se hace palpable en tu vida. Se hace palpable y se hace real en tu vida. Que no vas a encontrar otra salida. Y es el único que te va a ayudar a salir de la tentación. Entonces la dependencia de Dios se hace real. Nos enseña a conocer nuestro corazón, nos ayuda a poder consolar a otros y nos ayuda y nos enseña a depender totalmente de Dios. Pero ¿cuándo viene la tentación? ¿Cuándo te tienta el enemigo? Vamos a volver al primer pasaje, al versículo 4. Si analizamos el texto de Mateo, podemos ver que Satanás aprovecha la necesidad que tenía Jesús como hombre para tentarle. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús, en el versículo 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. No sé tú, pero yo después de 40 días de ayuno no me haría falta ni convertir esas piedras en pan. Hay un mordisco a la propia piedra. Nos podemos imaginar el hambre que tenía Jesús después de ayunar durante 40 días en el desierto.
Y el enemigo quiere aprovechar eso para tentarle, para que use su propio poder para su propia satisfacción. Quiere aprovechar ese momento de debilidad de Jesús, ese momento en el que el hombre se hace palpable en su vida y le entra hambre para entrar por ahí. La Sociedad Española de Inmunología dice que cuando tenemos alterado el sistema inmunitario, esto es para los que no somos doctos en esto, cuando tienes las defensas bajas, sufrimos de infecciones frecuentes, respiratorias, por hongos, cansancio, falta de sueño, palidez, apatía, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo aprovecha cuando tú te encuentras en momentos de debilidad para atacarte. Aprovecha los momentos en los que tu vida espiritual está abajo para tentarte. Es cuando eres más propenso a caer en la tentación y acabar pecando. Aquel padre que hace lo que sea para llevar un trozo de pan a su casa, pero que lleva meses, incluso años en el paro, finalmente cae sucumbido a la tentación de robar o de traficar para poder llevar un trozo de pan. O aquel matrimonio que después de meses y meses de peleas, finalmente acaba en una infidelidad por parte de una de las dos partes. Aquella persona que deja de orar y que tiene una relación, que deja de tener una relación estrecha con su Señor, acaba cayendo irremediablemente en el pecado. Acaba sucumbiendo a la tentación. Y el diablo no es tonto. Lo hace con mucha astucia. Y muchas veces te engaña con mentiras. A Jesús en el capítulo 9 le dijo: te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adorarás. Mentira. Una sucia mentira. Intenta engañarte con mentiras. Y lo que es peor, que a veces lo hace con medias verdades. Podemos ver cómo en este pasaje el diablo usa hasta las Escrituras. Vamos a leer Salmo 91, versículos del 11 al 12. Salmo 91, versículos del 11 al 12. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te aguarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Os suena esto? Porque si volvemos al texto, es lo mismo que le dice el diablo a Jesús. Le dice en el versículo 5: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, por las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Fijaros que el diablo intenta persuadir a Jesús usando una media verdad, usando las Escrituras. Es cierto lo que está diciendo de las Escrituras, es un pasaje del contexto. Y ya sabemos que las medias verdades son verdaderas mentiras. Esto no sé si es un refrán o algo, pero ayer me salió y dije... Vamos a anotarlo. Jesús tiene que rebatirle y decirle que sí, eso es verdad, pero no debemos tentar a nuestro Dios. Estaba sacando un versículo, un pasaje fuera de contexto para engañar a Jesús. No sé cuántas veces
en mi juventud me han tildado poco menos de satánico por mi forma de vestir o porque escucho música rock. Alguna vez os hablaré acerca de esto, os contaré alguna historia. No sé cuántas mujeres han sido puestas en disciplina en las iglesias por ir con pantalones, cuando lo que estaba realmente mal eran los ojos lujuriosos que se sentían tentados por ello. Gracias a Dios estas cosas ocurren cada vez menos. Y los ataques de Satanás a veces, como ocurre en este texto, se disfrazan de enseñanza bíblica. Tenemos que tener cuidado. Cuando viene la tentación, cuando estás en momentos de tentación, tal vez pienses, bueno, no pasa nada porque caiga una vez más. No pasa nada porque vea porno una vez más. El Señor, en su inmensa gracia, me va a perdonar. Eso es una media verdad. Porque tú estás llamado a vivir una vida de santidad. Puedes pensar que el diablo solo se encuentra en la adivinación, en la magia o en la brujería. Pero él es más astuto que todo eso y se encuentra en otras cosas más sutiles, como el consumismo desmesurado que hacemos en las Navidades, por ejemplo. Así que tienes que tener cuidado, porque puedes ser tentado tal vez en las cosas que menos esperas. Tienes que ir siempre con la guardia alta. Pero ¿cómo podemos combatir la tentación? ¿Cómo podemos hacer frente a todo esto? Este pasaje nos enseña a hacerlo. La palabra nos enseña a hacerlo. De este pasaje podemos aprender que cada vez que Jesús era tentado, el Señor usaba la palabra para rebatirle las mentiras de Satanás. Versículos 3 y 4 del pasaje de Mateo. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es leer la palabra. Qué importante es escudriñar las Escrituras. Qué importante es memorizar versículos, memorizar la palabra de Dios. Cuando te sientes atacado, cuando te sientes tentado en algún aspecto de tu vida, si eres un estudioso de la Biblia, entonces siempre el Señor te va a hablar a través de ella. Siempre vas a tener una respuesta. El otro día una persona en la casa de vida nos contaba cómo había sido tentado en esta última semana. Y cuando estaba en el momento de tentación, el Señor le traía la palabra a la mente. Es importante que siempre estemos preparados para ello. Que estemos nutridos de la palabra de Dios para que podamos contraatacar los ataques del enemigo. Dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada que te conozca mejor que la palabra de Dios. No hay nada que te descubra más que la palabra de Dios. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso cuando somos tentados, encontramos el refugio en ella. Por eso cuando somos llamados al pecado, podemos librarnos a través de ella.
Por eso cuando el enemigo nos ataca, sacamos la espada, esa que es más cortante que cualquiera de 2 filos, y le damos una estocada al enemigo con ella. Así que la palabra de Dios nos ayuda a resistir la tentación. Y en el pasaje de Jesús en el desierto también aprendemos que lo tenemos que hacer con determinación, que tenemos que ser firmes. No tienes que ser dubitativo, no tienes que tener dudas, porque si tienes dudas cuando viene la tentación, acabarás cayendo. El diablo lo usará para que acabes cayendo. Y Jesús era determinante. No debemos temer nada. Cuando nos encontramos en una tentación, debemos ser firmes. Dicen los versículos 8, 9 y 10. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Mentira. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Fuera de aquí, Satanás, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Fuera de aquí, Satanás, porque el Señor dice que ame al prójimo como a mí mismo. Fuera de aquí, Satanás, porque solo en Dios puedo vivir confiado. Determinación más una buena dosis de palabra. Eso es lo que necesitamos para vencer la tentación. Y ahora vamos a salir del texto de Mateo y vamos a irnos al Génesis, capítulo 39, versículos 6 y 12. Del 6 al 12, perdón. Génesis 39, versículos del 6 al 12. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en sus manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué hizo José cuando la tentación llamó a su puerta? No hizo otra cosa que salir corriendo. Escúchame, una retirada a tiempo es una victoria. Qué importante es huir de la tentación para no caer. Qué importante es que cuando nos encontramos en esos momentos salgamos corriendo y huyamos de ella. Una persona que tiene problemas con el alcohol, que trabaja en una oficina y cada viernes los compañeros terminan pronto y acaban su jornada en un bar, se van a tomar una copa. Esa persona que tiene problemas con el alcohol tiene que huir de esa situación. Para otros no tiene nada de malo. Para ti, que estás siendo tentado y tienes problemas con eso, huye. Huye de esas situaciones. Sal corriendo como hizo José.
Porque si te metes en esas cosas, te estás metiendo en la boca del lobo y el pecado será irresistible para ti. Para ti, que tienes problemas de refrenar tu lengua y te encuentras en una conversación que te va a llevar a criticar a tu prójimo, huye y sal corriendo de esa conversación. Huye antes de que sea demasiado tarde y caigas en la tentación de pecar. Y por último tenemos la oración. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 6, cómo debíamos orar. Nos dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro, que termina diciendo: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer de la tentación. Cuando te sientes tentado, cuando te sientes que estás en momentos de tentación, tienes que arrodillarte y clamar a Dios. Tienes que postrarte, orar y cubrirte con el escudo de la fe. Porque solo con la ayuda del Señor vas a conseguir salir victorioso. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Cuando vivimos una vida de oración, vivimos una vida de dependencia del Padre. Y no sabemos dar un paso sin consultárselo. Dice en Tesalonicenses: orad sin cesar. Cuando tu vida es una oración que no cesa, no sabemos dar un paso al frente sin comunicarlo a nuestro Dios. Cuanto más cuando te encuentras en momentos de batalla. Porque si intentas librarlos por ti mismo, probablemente la cosa acabe en derrota. Emplea todas las armas que Dios pone a tu alcance. Y no permitas que tu vida caiga en el pecado. Desconozco si en esta mañana estás pasando por un momento de lucha. Desconozco si estás siendo tentado en algunas cosas, en algún aspecto de tu vida. Pero no nos gustaría marchar de aquí sin orar por ti. Lo más fácil sería dejarnos llevar y caer una vez más en las garras del pecado. Eso es lo más fácil. Rendirte y dejar de luchar. Necesitas ser liberado de eso. Necesitas hoy que Dios te dé una victoria. Tal vez estás frustrado porque lo has intentado tantas veces. Te has encontrado tantas veces en la misma situación. Has sido tentado siempre sobre lo mismo. Y el hombre es el único animal que tropieza 2, 3, 4 veces con la misma piedra. Por eso es necesario que tu relación con Dios sea cada día más estrecha. Que tu vida de oración sea rica y abundante. Que te haga fijar tus ojos en Cristo y que Él sea el que guíe tus pasos. Que su palabra
su palabra te alumbre cada día. No solo en lo cotidiano, sino también en tus momentos más oscuros. Que sea una luz para ti. Toma un tiempo para memorizar su palabra, memorizar versículos. A mí me enseñaron esto desde el principio de mi vida en Cristo. Llevaba mi libreta con versículos escritos y los estudiaba en el metro. Cuando iba a trabajar, en aquella época cuando iba a estudiar. Es importante que memorices e interiorices la palabra de Dios. Tal vez te cueste leer. A mí me cuesta leer. Mucha gente le cuesta leer. No tenemos el hábito. No hemos aprendido a tener ese hábito desde pequeños y ahora nos cuesta. Pero en estos momentos no tenemos excusa ninguna, porque ya hay audios, hay Biblias narradas en vídeo, lo puedes escuchar cuando vas a salir a pasear, pero es importante que la palabra de Dios te acompañe. Es importante que sea y forme parte de ti y de tu vida. Y huye. Huye de aquellas situaciones que te hacen caer. Tú las sabes mejor que nadie. Tú sabes en qué situación estás siendo atacado. Tú sabes dónde estás siendo tentado. Pide la ayuda al Señor y huye de eso. Sal corriendo como hizo José de la tentación. Porque nuestra carne es débil y necesitamos minimizar riesgos. Sal corriendo. Y sobre todo, cuando te enfrentes a la tentación, hazlo con determinación. Porque nosotros, con nuestro Dios, tenemos la victoria asegurada. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque el Señor no va a permitir una tentación más grande de lo que tú puedas soportar. Porque nuestro Dios es mucho más grande que el enemigo y sus sucias mentiras. No temas, no tengas temor, sé determinante. Y pídele a Satanás que se vaya. Dice el versículo 11. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Entonces el diablo se marchará y el Señor te dará su consuelo. Y el Señor te guardará. Y el Señor te dará la victoria.